A sus años, cuando la vida ya le había enseñado que el tiempo se mide más por los recuerdos que por los calendarios, Rosa Benito Solís decidió dar un paso que durante décadas había evitado. Por fin contaría su verdad. No una verdad de titulares ni de programas de televisión ruidosos, sino la verdad que había habitado en su corazón, silenciosa y paciente, esperando el momento de ser liberada. Durante años, su nombre estuvo inevitablemente unido al de Amador Moedano. Habían compartido matrimonio, hijos, alegrías, glorias inesperadas y etapas amargas que fueron devoradas por las revistas y la televisión. Pero más allá de los flashes y las polémicas, había existido una historia íntima, tejida con hilos de amor, heridas y lecciones. Una historia que hasta entonces solo ellos conocían. La entrevista se realizó en un plató especial, iluminado con una luz tenue, casi como si fuera una sala de estar de otra época. No había un público hostil ni miradas inquisitivas. Solo cámaras discretas y un presentador que escuchaba más que hablaba. Rosa comenzó a narrar con una serenidad que sorprendió a todos. No buscaba venganza ni provocar escándalo. Solo quería dejar atrás el peso que llevaba en los hombros desde hacía demasiado tiempo. Amador y yo fuimos muy felices, dijo, con la voz quebrada. Pero también nos hicimos mucho daño. Su mirada se perdió en algún punto invisible, como si en su mente se proyectara una película hecha de recuerdos dulces y amargos. Recordó el inicio de su relación. La timidez de Amador. Su sentido del humor que rompía cualquier silencio incómodo. La pasión con la que vivía cada instante. Ella, joven y enamorada, creyó que ese amor sería eterno. Pero el tiempo, como siempre, trajo consigo rutinas, presiones familiares y el implacable desgaste del mundo del espectáculo. En los primeros años todo era complicidad. Risas en la cocina, charlas interminables bajo la luz tenue del salón, promesas de, para siempre, que parecían indestructibles. Hasta que empezaron las ausencias. Amador, volcado en la carrera de su hermana Rocío Jurado, pasaba largas temporadas lejos. Las llamadas se hicieron más breves, más frías. Y el silencio empezó a instalarse en casa como un huésped incómodo. Hubo discusiones, celos, malentendidos que nunca se aclararon. Rosa intentaba mantener la familia unida, a veces con el corazón roto. No me arrepiento de luchar por nuestro matrimonio, confesó.
Pero hubo momentos en que sentí que luchaba sola. En su relato no todo era dolor. Reconoció que Amador siempre había sido un padre cariñoso y atento con sus hijos, capaz de dejar todo por estar en un momento importante. Pero entre ellos, la herida se abrió tanto que resultó imposible cerrarla. La separación fue dura. El juicio mediático, todavía más. Programas de televisión, periodistas y hasta viejos conocidos opinaban sobre su vida como si fuera un espectáculo más. Lo peor no era lo que se decía. Lo peor era que ella no tenía fuerzas para desmentir ni para explicarse. Y entonces llegó la frase que dejó al plató en silencio. Sí, lo que todos sospechaban es cierto. Yo seguí queriendo a Amador incluso después de separarnos. Quizá, en el fondo, una parte de mí nunca dejó de hacerlo. No era un reproche, ni un intento de reconciliación. Era la aceptación de un sentimiento que había acompañado su vida durante más de 40 años. Con el tiempo, aprendió a perdonar. A entender que aferrarse al rencor solo prolonga el sufrimiento. Hoy mantiene con Amador una relación cordial, centrada en el bienestar de la familia y, sobre todo, de sus hijos. Antes de terminar, quiso dejar un mensaje. No importa cuán rota esté una historia, siempre hay algo que se puede salvar: el respeto, los recuerdos, las lecciones. Yo no me quedo con el dolor, me quedo con lo bueno, porque eso es lo que me ayuda a vivir en paz. El público, visiblemente emocionado, entendió que aquello no era un ajuste de cuentas. Era la confesión de una mujer que, a sus 69 años, había encontrado el valor para mirar atrás sin miedo. La entrevista se convirtió en un fenómeno inesperado. En pocas horas, las redes sociales se llenaron de mensajes. Algunos aplaudían la valentía de Rosa. Otros cuestionaban la necesidad de remover un pasado que, según ellos, debía quedar enterrado. Pero lo que más llamó la atención fue el silencio de Amador Moedano. Durante días, no hubo una sola palabra suya. No apareció en televisión, no atendió llamadas, no respondió mensajes. Ese mutismo aumentó la curiosidad hasta que, finalmente, decidió hablar. No lo hizo en un plató. Lo hizo mediante una carta que envió a un medio escrito de confianza.
En ella no había reproches. Sus palabras eran las de un hombre que había visto pasar el tiempo y que reconocía sus errores. Escuché a Rosa. Escribió. Y no me sorprendió. Ella siempre ha sido sincera. Nuestra historia tuvo luces y sombras, y si algo lamento es no haber sabido cuidar mejor lo que teníamos. Amador admitió que su trabajo y las exigencias familiares lo habían consumido durante años, dejando en segundo plano su matrimonio. No me justifico, pero en aquel momento creía que hacía lo correcto al mantener a flote la carrera de mi hermana, que era un pilar para todos. No me di cuenta de que, mientras sostenía una parte de la familia, otra se me escapaba de las manos. La carta se publicó íntegra. Los titulares hablaban de reconciliación emocional y de heridas cerradas después de décadas. Pero más allá de lo que decían los medios, lo que había era un reconocimiento honesto de que, pese a todo, quedaba un lazo irrompible. Rosa, al leerla, se emocionó. En entrevistas posteriores admitió que no esperaba una respuesta tan humana y tan serena. Me alegró verlo así, sin rencor. Creo que ambos hemos aprendido que, al final, lo único que queda es la verdad y la paz interior. Muchas personas, especialmente mujeres de su generación, se sintieron identificadas. Cartas y mensajes inundaron el programa. Una mujer de Sevilla escribió. Gracias, Rosa, por poner palabras a lo que yo siento desde hace 20 años. Me separé de mi marido, pero no de su recuerdo. Y eso está bien, porque significa que lo que vivimos fue real. El equipo de producción organizó un especial reuniendo testimonios de personas anónimas inspiradas por las palabras de Rosa. Fue un programa lleno de lágrimas, abrazos y reflexiones sobre el amor, el perdón y la aceptación. Mientras tanto, Rosa y Amador, lejos de los focos, intercambiaron algunas llamadas. No eran largas, pero sí sinceras. En una de ellas, Rosa le dijo: ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto, Amador? Que ya no me duele hablar de nosotros. Él, con una mezcla de nostalgia y alivio, respondió: A mí tampoco, Rosa. Supongo que eso significa que hemos hecho las paces, aunque sea tarde. Ese aunque sea tarde resonó en muchos. No siempre se puede volver atrás y recomponer lo roto, pero sí aprender a convivir con lo que fue, sin permitir que el resentimiento lo oscurezca todo. En los días siguientes, Rosa recibió propuestas para escribir un libro de memorias. Ella no lo descartó, pero dejó claro que, si lo hacía, no sería para vender morbo, sino para contar la vida como es,
imperfecta, dolorosa, pero también llena de momentos que merecen la pena. En un programa matinal, una presentadora le preguntó si volvería a casarse o enamorarse. Rosa sonrió y respondió: yo ya me casé una vez con el amor de mi vida. Todo lo que venga después será distinto, pero no menos valioso. No había reconciliación romántica ni deseo de reescribir el pasado. Solo aceptación. Y esa aceptación, para alguien que había vivido tormentas mediáticas y personales, era un triunfo. En los pasillos de televisión, un técnico comentó: Rosa ya no tiene que demostrar nada. Y tenía razón. A sus años, lo que había conseguido no era fama, sino paz. Al final, el verdadero titular no fue que Rosa hubiera seguido queriendo a Amador después de separarse. El titular estaba en cómo esa verdad, dicha sin rabia ni miedo, había reconciliado a dos personas y había tocado el corazón de miles de desconocidos. Así, la mujer que durante años fue la ex de, se convirtió en una voz que hablaba para todos sobre el amor que no muere del todo, sobre el perdón que llega tarde pero llega, y sobre la valentía de mostrar la verdad sin esconder las cicatrices.